Días. Estamos presentes para la sesión ordinaria número 029-2025, convocada para hoy día a las 13 horas con 30 minutos. Señor secretario, por favor, de constatación al quórum. Señor presidente, señora vocal, señores directores nacionales, buenas tardes con todos los presentes. Previo a constatar el quórum, me permito informar a este pleno que la doctora Solanda Goy Esquelal ha solicitado conectarse a través de medios telemáticos, ante lo cual la presidencia ha autorizado. La presidencia, después de autorizar, la Secretaría General ha procedido a remitir el link a la doctora. Procedo a constatar el quórum vocal. Solanda Goy Esquelal. ¿No se encuentra conectada la doctora? Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con dos vocales presentes no nos encontramos en quórum, motivo por el cual no se puede instalar esta sesión ordinaria número 029-2025. Gracias, señor secretario. Por favor, tome contacto con la doctora Solanda Goy. Listo. Señor secretario, por favor, le ruego que pueda verificar si se encuentra conectada la doctora Solanda Goyes en la sala virtual. Señor presidente, la doctora se ha conectado. Procedo nuevamente a constatar el quórum para verificarlo. Vocal Solanda Goy Esquelal. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora, le escuchamos. Gracias. Presente. Presidente, yo quiero hacer un comentario. Yo estoy en la ciudad de Guayaquil, en el aeropuerto, porque con anticipación a la convocatoria de esta reunión a las 13:30 yo programé el viaje. Y mi vuelo sale a las 3 de la tarde. Embarco a las 14:30. Por lo tanto, quería avisarles aquello porque a esa hora ya tendré que desconectar. Trataremos de confirmar eso de cara a ver cómo se ponen los puntos del orden del día y darle la continuidad del caso respecto de los puntos. Señor secretario, por favor, continuemos. Consideramos la presencia de la doctora Solanda Goy Esquelal, vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente, señor presidente, con tres vocales presentes, nos encontramos en quórum. Gracias. Sesión de instalación las 13 horas con minutos y contamos con el quórum reglamentario. Señor secretario, por favor, Procedemos, señor presidente. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Dirección general. 3. Dirección Nacional de Talento Humano. 3.1. Análisis y resolución respecto de la renuncia presentada por el juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja, provincia de Loja. 3.2. Análisis y resolución respecto del nombramiento de juez temporal para la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescentes y Adolescentes infractores de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. 3.3. Análisis y resolución respecto del nombramiento de juez temporal para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.1. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Sala Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. 4.2. Análisis y resolución respecto a la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. 4.3. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra de la secretaria de la Unidad Judicial Civil del Cantón Cuenca, provincia de Azuay. 4.4. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.4.1. Mod P.
1001 SNCD 2024, KM prescribe el viernes 4 de abril de 2025. 4.4.2 AP 0427 SNCD 2025. BL prescribe sábado 5 de abril de 2025. 5 varios. Hasta aquí, señor presidente, la lectura. Queda, señor secretario. Solicito que se informe si es que en puntos varios existe información que deba ser considerada como urgente. Señor presidente, me permite informar que no existe documentación ingresada a la Secretaría General. Gracias. Pongo a consideración el orden del día si es que existe alguna observación. Gracias. Si no existen observaciones, se aprueba el orden del día. Señor secretario, por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde al punto 2, lectura de comunicaciones. En este punto, de igual manera, me permite informar al Pleno que no existe documentación ingresada. Gracias. Por favor, el siguiente punto. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Talento Humano. 3.1. Análisis y resolución respecto de la renuncia presentada por el juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja, provincia de Loja. Interviene en este punto la Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, Dirección Nacional de Gestión Procesal, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias, señor secretario. Y quisiera que por favor me indique, el día de ayer se envió la convocatoria con los documentos anexos, ¿no es cierto? Es así, señor presidente. Perfecto. Los documentos han sido remitidos oportunamente a cada una de las vocalías. En razón de aquello, solicito comedidamente que las áreas técnicas, en honor al tiempo, por la situación de la circunstancia que ha mencionado la doctora Solanda Goyes, a fin de que este pleno no tenga que ser suspendido por falta de quórum, que las áreas técnicas sean lo más concreto posible, toda vez de que la documentación ha sido remitida oportunamente a las vocalías. Tiene la palabra la Dirección de Talento Humano. Muy buenas tardes, señor presidente, señores vocales, director general, señores directores nacionales. Respecto al punto, el doctor Víctor Emilio Santín Salazar, juez de Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja, provincia de Loja, fue notificado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, mediante oficio ISNB 2024-1602 de 10 de diciembre del 2024 sobre la calificación de la jubilación por invalidez debido a su estado de salud, determinándose la incapacidad absoluta por parte de la Comisión Evaluadora del IES, debiendo cesar en funciones a la brevedad del caso por dicha causa. Con fecha 21 de enero del 2025, en el trámite DPI-INT 2024-4557, el servidor presentó al director provincial de Loja su solicitud de acogerse a la compensación económica por jubilación. Mediante memorando DP 11-2024-4329-M de 24 de diciembre del 2024, la Dirección Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura puso en conocimiento la renuncia también presentada por el doctor Víctor Emilio Santín Salazar por acogerse a la jubilación por invalidez. Con los antecedentes expuestos, la Dirección Nacional de Talento Humano, en informe técnico número CJ-DNTH SI 2025-029 de 24 de enero del 2025, fue ratificada con memorando DNTH 2025-0667 de 11 de febrero del 2025, que por lo pertinente expresa lo siguiente: la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura número 129-2023 de 3 de agosto de 2023 prevé lo siguiente: se incorporará de oficio en el siguiente plan aprobado de desvinculación por jubilación a las y los ex servidores de nombramiento permanente del Consejo de la Judicatura, a quienes el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, calificó la jubilación por invalidez. Asimismo, el Código Orgánico de la Función Judicial señala en su sección de cesación de funciones las causales del servidor en la función judicial cesa definitivamente por las siguientes causas: por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización. De la verificación realizada por la Dirección Nacional de Talento Humano a la documentación remitida por la Dirección Provincial de Loja en el marco de sus competencias, se desprende que el doctor Víctor Emilio Santín no registra sanción disciplinaria o sumario administrativo en trámite, según nos certificó la Unidad Provincial de Control Disciplinario con fecha 17 de enero del 2025 y correspondiente a la actualización del 2 de abril de 2025. El doctor Víctor Santín fue nombrado como juez de primer nivel de la Unidad Judicial el 30 de octubre del 2015 y actualmente se encuentra en funciones en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el Cantón Loja, provincia de Loja. Con oficio número IES 1602 del 10 de diciembre del 2024, le fue calificada la jubilación por invalidez y se determinó por el Instituto Ecuatoriano que se proceda a cesar en funciones y registrar el aviso de salida correspondiente a efectos de conceder la referida jubilación. Como
Recomendación: dentro de las disposiciones legales, se recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura aceptar la cesación de funciones al doctor Víctor Emilio Santín Salazar al cargo de juez de la unidad judicial, al amparo del artículo 120, numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, con base en la calificación de incapacidad permanente y de jubilación por invalidez. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias, por favor. En este momento tiene la palabra el delegado de la Dirección de Innovación, por favor. Gracias, señor presidente, señor director general, señores directores nacionales, señoras vocales. En este punto, señor presidente, de acuerdo al memorándum CJ-DN-DMCSJ 2025-0045-GM, dirigido a la Directora Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, analiza el impacto de la cesación de funciones del juez doctor Víctor Emilio Santín Salazar por incapacidad permanente absoluta en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja. Dentro del informe técnico se evidencia que la unidad actualmente cuenta con 12 jueces y presenta un estado baja de carga procesal, con una capacidad de resolución del 46%. El análisis revela que incluso con la salida del doctor Víctor Emilio Santín Salazar, la unidad se mantendría en un estado bajo de despacho, aumentando levemente su capacidad de resolución al 50%. Sobre la base de lo mencionado, se concluye que no es necesario cubrir la vacante, ya que la carga procesal no lo amerita. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección de Gestión Procesal tiene la palabra. Señor presidente, señoras vocales, señor director general, señores directores nacionales. La Dirección Nacional de Gestión Procesal emitió el pronunciamiento sobre la renuncia del doctor Víctor Emilio Santín Salazar a través del memorando circular CJ-DNGP-2025-0005-MC de 9 de enero del 2025, de conformidad con lo solicitado por la Dirección Nacional de Talento Humano mediante memorando circular CJ-DNTH-2025-0001-MC de 6 de enero del 2025, donde se indicó que no existe afectación en consecuencia de la carga procesal de la dependencia judicial, así como del numérico de juzgadores propuestos por la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, realizado a través de memorando circular número CJ-DNDMCSJ-2024-0301-MC. La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja cuenta a la fecha actual con 12 puestos de trabajo, incluyendo al doctor Víctor Emilio Santín Salazar, quien tiene 282 causas en trámite. Además de toda la dependencia judicial, registra 2.766 causas en estado de trámite con corte a febrero 2025. Además, respecto a las causas pendientes de reducir a escrito, esta Dirección Nacional solicitó mediante correo electrónico información a la fecha actual a la Dirección Provincial de Loja, y esta a su vez en lo pertinente responde que el doctor Santín no cuenta con causas pendientes de reducir a escrito. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Por favor, la Dirección de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor director general, señor secretario, directores nacionales, buenos días. Por haber solicitado así el señor director general, y una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico CJ-DNTH-SA-2025-029 del 24 de enero del 2025, en lo que respecta al cese de funciones del doctor Víctor Emilio Santín Salazar, a causa por jubilación por invalidez, juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja, provincia de Loja, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, por así disponerlo, ha presentado el proyecto de resolución a fin de que se acoja el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano en el sentido de aceptar el cese de funciones de acuerdo al numeral 8 del artículo 120 del Código Orgánico de la Función Judicial por haber cogido a planes de retiro voluntario con indemnización.
Y en ese sentido, pues, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum número CJDNJ-2025-0289M del 12 de marzo del 2025, presentó el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Esta es mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección General tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, señor presidente, señoras vocales, directores nacionales, buenas tardes. Respecto al análisis y resolución a la renuncia presentada por el juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja, provincia de Loja, debo señalar que una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su exposición señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SI-2025-029 del 24 de enero del 2025 y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0289-M del 12 de marzo del presente año se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En este sentido, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para aceptar la renuncia presentada por el doctor Víctor Emilio Santín Salazar al cargo de juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja, provincia de Loja. Hasta aquí la intervención de la Dirección General, señor presidente. Muchas gracias. Consulto las vocalías si es que existe alguna observación de los informes presentados. Sin observaciones. Doctora Goyes tiene la palabra. Gracias. Al no existir observaciones, en este momento solicito que Secretaría proyecte la resolución. Las áreas técnicas validen la información que se encuentra ahí. Señor Secretario, de lectura al articulado y al título, por favor. Procedemos, señor presidente. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el doctor Víctor Emilio Santín Salazar al cargo de juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja, provincia de Loja. Disposición general. Única. La presente renuncia se acepta sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se estén tramitando y que pudieran formularse en su contra de conformidad a lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador y en la resolución 152/2022 de 30 de junio de 2022, reformatoria de la resolución 038/2021, emitidas por el Consejo de la Judicatura. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano y de la Dirección Provincial de Loja del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto del articulado. El texto del título reza de la siguiente manera: aceptar la renuncia del juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja, provincia de Loja. Hasta aquí el texto. Gracias. Por favor, la área técnica validen la información. Indicar al Pleno cuando lo haga. Las áreas técnicas o el área técnica. Sí. ¿Existe alguna observación? Sí, señor presidente. Aparte de la renuncia, el doctor también se está acogiendo por desvinculación, por jubilación. Entonces, tal vez ahí dentro del texto solo, más bien, cabría que se indique también aceptar la renuncia y acogerse a la
desvinculación por jubilación. Yo considero que ese es un acto subsecuente de la aceptación de la renuncia que ya lo resuelve directamente la Dirección de Talento Humano. El Pleno básicamente lo que hace es tomar resolución sobre la aceptación o no de la renuncia y los trámites inherentes del pedido, porque eso se encuentra dentro del informe. Ya, de acuerdo, entonces, Gracias. de acuerdo con el texto, señor presidente. Mociono entonces la aprobación de la resolución con los términos expuestos en esta. Apoyo. Gracias. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos con la votación, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve aceptar la renuncia del juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja, provincia de Loja. Gracias. Por favor, continuemos. Continuamos. Corresponde el 3.2, análisis y resolución respecto del nombramiento de jueza temporal para la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescentes y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Intervienen en este orden: Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, Dirección Nacional Financiera, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. También me permito informar que la Dirección Nacional de Gestión Procesal se encuentra presente para atender consultas que podrían generarse por parte de los vocales de este pleno. Gracias. Por favor, la Dirección de Talento Humano, de igual manera puntual, establezca la situación del informe que han sido remitidos oportunamente. Señor presidente, señores vocales, respecto al informe de resultados del proceso de selección para cubrir un juez de una sala especializada de lo civil, mercantil, laboral, familia, niñez y adolescencia, infractores de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, se tiene lo siguiente: mediante memorando número CJDN DMCSJ 2025-0122 de 30 de enero del 2025, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial determinó la evidente necesidad de cubrir la vacante existente en la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescentes y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. La Dirección Provincial de Cotopaxi, a través de memorando DP 05-2025-0583, MC de 8 de marzo del 2025, puso en conocimiento de la Dirección General el informe técnico DP05 UPTH 2025-011 de 7 de marzo del 2025, el cual contiene los resultados del proceso de selección en aplicación a la resolución 133-2024 para cubrir una vacante en la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil y Laboral, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, en virtud de la destitución del doctor Santiago Paul Zumba Santa María. Mediante memorando número CJDG 2025 de 10 de marzo del 2025, la Dirección General remitió a la Dirección Nacional de Talento Humano el informe técnico de P05 UPTH 2025-011 de 7 de marzo del 2025, el cual contiene los resultados obtenidos en el proceso de selección para cubrir la vacante de juez, y dispuso la Dirección Nacional a su cargo emitir el informe técnico previsto en los numerales 2.4 y 4 del anexo de la resolución 133-2024 para la designación de un juez temporal para la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescentes y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, de conformidad con las competencias y responsabilidades establecidas en la resolución número 219-2024. La Dirección Nacional de Financiera, en atención al memorando de P09-2025-912, validó la existencia de recursos necesarios solicitados por la Dirección Provincial de Cotopaxi. La Dirección Nacional de Talento Humano, a través de informe técnico CJDNTH SA 2025-162, pone en conocimiento la necesidad de cubrir vacante existente en la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi con los siguientes resultados. El origen de la vacante Corte Provincial a cubrir con la resolución 133-2024 es el doctor Santiago Paul Zumba Santa María. Cédula de identidad 050-30-49-49-6. Juez postulante Ana Lucía Molina Molina. Cargo juez o juez de juzgado de primer nivel. Dependencia de origen Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia del Cantón Latacunga. El puntaje obtenido es 42.5. Cargo a propuesta es el juez de Corte Provincial de Justicia de la provincia de Cotopaxi. Dependencia Sala Especializada de lo Mercantil, Civil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia e Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Dentro de las observaciones, se tiene que de emitirse nombramiento temporal conforme a situación propuesta
la vacante unidad judicial de la familia se cubrirá entre los 5 jueces titulares que se encuentren conformada la unidad de familia, mujer, niñez y adolescencia del Cantón Latacunga. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, en este momento tiene la palabra la Dirección de Innovación. En lo referente a este punto, señor presidente, debo informar que mediante memorando CJ-DNDM-CSJ 2025-0122-M del 30 de enero de 2025, esta Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial remitió a la Dirección Nacional de Talento Humano el informe técnico referente al reemplazo temporal de un juzgador en la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescentes y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Cotopaxi, informando lo siguiente. A la fecha del análisis, existen 2 juzgadores en la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Cotopaxi, encontrándose con una capacidad de resolución del 120%. Es así que, en caso de que se incremente un juez temporal, la capacidad de resolución de la precitada dependencia judicial disminuiría al 80%. Por lo tanto, en caso de cubrir la vacante con un juez con nombramiento temporal, se cumpliría con lo establecido en la resolución número 043-2022 en cuanto a la implementación de tribunales fijos. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección de Gestión Procesal. ¿Tiene la palabra? Señor presidente, como antecedente, mediante sesión extraordinaria número 070-2024 del 19 de junio del 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a 7 servidores judiciales de las provincias de Guayas, Cotopaxi, Manabí y Santo Domingo de los Áchiles, investigados por presunta delincuencia organizada en el caso de corrupción denominado Metástasis, dentro del cual se detalla al juez Santiago Paul Zumba Santamaría, juez de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Sobre la destitución descrita en el párrafo anterior del doctor Santiago Paul Zumba Santamaría y en el caso análogo en la Sala Penal de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, siempre indicó que sí existía afectación por la ausencia, recomendando el reemplazo inmediato de la vacante generada, considerando el modelo de gestión de tribunales fijos. Adicional, que al ser un cuerpo pluripersonal requiere de mínimo 3 juzgadores para su conformación. La Corte Provincial de Justicia de la provincia de Cotopaxi cuenta con 2 salas, una civil y una penal. Cuenta a la fecha actual con 6 puestos de trabajo, 3 puestos para cada sala y únicamente 2 juzgadores por sala. Sin perjuicio que posee un modelo de gestión tribunales fijos, aún manteniendo modelo de gestión de pool, no cuenta con el mínimo necesario de 3 juzgadores para la conformación del cuerpo pluripersonal, es decir, tribunales completos. Actualmente en la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescentes y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi cuenta con 2 juzgadores activos en 3 puestos de trabajo de la siguiente manera. Cedeño Moreira Fátima Elizabeth, 175 causas en trámite a febrero 2025. Mogro Muñoz Diego Javier, 157 causas con corte a febrero 2025. Se conoce que se optimizará un juzgador de la Unidad Judicial Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Tacunga, la doctora Molina Ana Lucía, unidad de origen, en relación a la resolución 133-2024, por lo que se tiene que la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Tacunga cuenta con 6 jueces activos y un total de 2.348 causas en trámite. La doctora Molina Ana Lucía tiene 350 causas en trámite. A su vez, en el alcance del correo dirigido el 2 de abril del 2025 y actualizado hoy jueves 3 de abril del 2025 se menciona, estimados, luego de presentar un cordial saludo, me permito poner en su conocimiento que se ha comunicado por parte de la doctora Ana Molina que se ha cargado las resoluciones por escrito sin que quede nada pendiente en sus despachos. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección Nacional Financiera. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor director general, compañeros, buenas tardes.
De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Provincial de Cotopaxi, mediante memorando DP 05-2025-0912M de 11 de marzo de 2025, emite la certificación presupuestaria para la designación de un juez para la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescentes y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, la cual fue remitida a la Dirección Nacional Financiera para revisión y validación. Es así que, mediante memorando circular SEC-JDNF 2025-0259-MC de 11 de marzo de 2025, se revisó y validó la existencia de recursos para continuar con dicha designación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Es la Dirección de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Por así dispuesto, el señor director general, una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico número CJDNTH-SA-2025-164, el 18 de marzo del 2025, respecto a la cobertura de la necesidad para cubrir un juez en la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, en aplicación de la Resolución 133-2024, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica manifiesta lo siguiente: de que de acuerdo a la resolución 195-2023 del 27 de noviembre del 2023, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió declarar la necesidad extraordinaria y emergente para la designación de jueces y jueces temporales. Consecuentemente a eso, mediante resolución 133-2024, se estableció reformar el artículo 2, en cuyo artículo 2 se establece el procedimiento. Una vez revisado el procedimiento realizado por la Dirección Provincial de Cotopaxi y una vez que tenemos el informe técnico por la Dirección Nacional de Talento Humano y las áreas técnicas correspondientes, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica remite el proyecto de resolución mediante memorándum número CJDNTH-2025-0390 a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. De mi intervención, señor presidente. Gracias. La Dirección General, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su intervención señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-162 del 18 de marzo del 2025 y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0390-M del 31 de febrero del presente año no contravienen al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En este sentido, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para nombrar juez temporal para la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Cotopaxi. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. ¿Las vocalías tienen alguna observación de los informes? No tengo observaciones. Si no existen observaciones, en este momento realizo a través de Secretaría la proyección de la resolución, por favor. De lectura, por favor, al articulado y luego al título de la resolución. Posteriormente a ello, las áreas técnicas validar los datos consignados en la resolución. Procedemos, señor presidente. Artículo único. Nombrar jueza temporal para la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Cotopaxi, de conformidad con el siguiente detalle: cédula de identidad 0503049496, nombres y apellidos: Ana Lucía Molina Molina, cargo juez de Corte Provincial, dependencia judicial, Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Cotopaxi. Disposiciones transitorias. Primera, disponer a la Dirección Nacional de Talento Humano la notificación de la presente resolución a la jueza designada conforme a lo establecido en la ley. Segunda, la jueza temporal designada entrará en funciones de forma inmediata una vez posesionado en su cargo. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Dirección Provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto del articulado. El texto del título reza de la siguiente manera: nombrar jueza temporal para la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral,
Familia, Niñez, Adolescentes y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Hasta aquí el texto. Gracias. Por favor, si es que las áreas técnicas tienen alguna observación, en este momento quisiera que las indiquen. Sí, tengo una observación que es de error de tipeo, donde dice después de niñez, la palabra sería adolescencia. Por favor. Ya, luego de la palabra Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, y en el cuadro donde se establece dependencia judicial, lo mismo, Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, por favor. Ahí la observación. Gracias. Creo que está bien. Adolescencia y adolescencia infractores. Adolescencia y adolescencia. Está adolescencia. Por eso. Sí está. Adolescencia, arriba está adolescencia. Y adolescentes. Sí, Sí. El área técnica, por favor, de talento humano, los datos son los correctos. Arriba queda jueza. Jueza de Corte Provincial. Pero pues para. Arriba está especificado. Sí, arriba ya está. Ya. Pues a ver, parte provincial. Pues temporal. Esa denominación, pero Sí. Es que se va a destinar. Dicas, por favor. Esa temporal. Temporal. De corte provincial. Como con las observaciones expuestas, vamos a la aprobación de resolución para los textos. Apoyo. Está bien. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. Sí, solo quiero hacer un comentario antes de emitir mi voto, y es que este proceso ha estado bastante demorado. Inclusive hubo uno que se declaró fallido, habiendo una necesidad tan apremiante en la provincia de Cotopaxi de incluir jueces, porque incluso el acumulado de causas se debe justamente a la falta de jueces y también la poca colaboración que ha habido de una parte de los jueces de la provincia de Tungurahua. Por lo tanto, en buena hora que estamos haciendo esta designación, pero sí quiero observarle a talento humano que estos procesos hay que atender con mayor prontitud para poder cubrir el servicio judicial en las provincias. Con ese comentario, mi voto es a favor. A favor, vocal Yolanda Ramírez Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Benarán. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se les puede nombrar jueza temporal para la sala especializada de lo civil, mercantil, laboral, familia, niñez, adolescencia y adolescentes infractores de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Gracias. Por favor. Corresponde 3.3, análisis y resolución respecto del nombramiento de juez temporal para la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Intervienen en este orden la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Gestión Procesal,
En caso de ser pertinente alguna consulta por parte de los vocales, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias. Por favor, la Dirección General. Respecto al informe del resultado del proceso de selección para cubrir un juez en la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la Corte Provincial de Cotopaxi, se tiene que conmemorando DP05 UPTH 2025-0079M de 21 de enero de 2025. La Dirección Provincial de Cotopaxi solicita a la Unidad Provincial de Asesoría Jurídica certifiquen si se encuentran sentencias judiciales que dispongan el reintegro de jueces para ocupar el cargo de juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Al respecto, mediante memorando de P05-2025, UPGP 2025-006 de 22 de enero del 2025, la Dirección Provincial de Gestión Procesal remite el informe número de P05 UPGP 2025-004 denominado Informe Situación y Afectación por ausencia de jueces de Corte Provincial de Cotopaxi, Sala Especializada de lo Penal de Cotopaxi, en la cual señala lo siguiente. La Sala Especializada de lo Penal en Cotopaxi, de conformidad en las características propias de los tribunales fijos, implementada por el Consejo de la Judicatura, debe conformarse por 3 jueces. Sin embargo, desde el 14 de diciembre de 2023 se ha conformado únicamente por 2 jueces. Mediante memorando de P05 UPAJ 2025-002 de 31 de enero de 2025, la Dirección Provincial de Cotopaxi señala: me permito indicar que según la revisión realizada en el Sistema Automático de Trámites Judicial Ecuatoriano SATYE y de Archivo Físico y Digital del Departamento Jurídico, se ha verificado que no existen sentencias judiciales que dispongan el reintegro de jueces para ocupar el cargo de juez de Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Como memorando circular DN MCSJ 2025-0071 MC de 20 de marzo del 2025, contenido en el trámite SJ 2025-06218, la Dirección Nacional de Innovación y Desarrollo Continua del Servicio Judicial pone en conocimiento el reporte del dimensionamiento de jueces necesarios a nivel nacional correspondiente del mes de marzo del 2025, reporte que es concordante con el informe y reporte del dimensionamiento de jueces necesarios remitidos con memorando CJDN DMSJ 2025-121 de 30 de enero de 2025 referente a la situación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, en cuanto a que dicha sala no tiene un tribunal fijo completo, de que está conformado por 2 jueces. Mediante memorando CJDNF 2025-260 de 11 de marzo de 2025, contenido en el trámite de la Dirección Nacional Financiera, revisó y validó la certificación presupuestaria para juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. La Dirección Provincial de Cotopaxi, a través de memorando de P05-2025-1053 de 23 de marzo del 2025, puso en conocimiento a la Dirección General el informe técnico de PUPTH 2025 de 21 de marzo de 2025, el cual contiene el resultado del proceso de selección en aplicación a la resolución 133-2024 para cubrir una vacante en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Cotopaxi, en virtud de la renuncia del doctor José Luis Segovia Dueñas. La Dirección Nacional de Talento Humano, a través de informe técnico CJDNTH SA 2025-187 de 25 de marzo del 2025, pone en conocimiento de la necesidad de cubrir la vacante existente en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi con los siguientes resultados. Origen de la vacante: la Corte Provincial, doctor José Luis Segovia Dueñas. Cédula de identidad del juez postulante 180-30-199-65. Juez postulante, doctor Rómulo Alexander. Cargo actual, juez de juzgado de primer nivel. Dependencia de origen, Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o miembros de la familia. Situación propuesta del resultado del proceso de resolución 133-2024 con un puntaje de 65 puntos. Cargo propuesto a juez de Corte Provincial de Cotopaxi. Dependencia propuesta, Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Cotopaxi. Dentro de las observaciones se tiene que la propuesta para el cargo de juez temporal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi de la Unidad Judicial se cubrirá mediante encargos a los jueces multicompetentes penales con competencia en violencia intrafamiliar de los cantones de Pujilí y Salcedo.
Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. La Dirección de Innovación tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Respecto a este punto, debo informar lo siguiente. Mediante memorando número CJ-DN-DM-CSJ 2025-0244M del 26 de febrero del 2025, esta dirección remitió a la Dirección Nacional de Talento Humano un informe que contiene el análisis técnico respectivo de las 3 dependencias judiciales de primer nivel de la provincia de Cotopaxi, a fin de aplicar la resolución número 133-2024 para el nombramiento de un juez temporal para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la provincia del Cotopaxi, informando lo siguiente. En atención al memorando número DP05-2025-0723M del 25 de febrero de 2025, mediante el cual la Dirección Provincial de Cotopaxi solicitó a la Dirección Nacional de Innovación y Mejora Continua del Consejo de la Judicatura un análisis técnico para cubrir las vacantes que se generarían en 3 unidades judiciales de la provincia de Cotopaxi. Al aplicar la resolución número 133 de 2024, a la luz del proceso de designación de un juez temporal para la Sala Penal de Cotopaxi, sugiriendo los siguientes nombres: la doctora Ana Gabriel Sánchez Tapia, jueza de la Unidad Especializada de Garantías Penitenciarias; la doctora Ana Lucía Molina, jueza de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y el doctor Rómulo Alexander Núñez Valencia, juez de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva. Dentro del análisis técnico podemos mencionar de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de la Tacunga, que actualmente cuenta con 2 jueces, incluida la doctora Ana Gabriela Sánchez Tapia, encontrándose en estado conveniente, con una capacidad de resolución del 77%. Es así que en caso de disminuir un juzgador, dicha dependencia pasaría a un estado crítico, con una capacidad de resolución del 154%, afectando así la prestación del servicio judicial. Por lo tanto, se identifica la necesidad de cubrir la vacante que se generaría en esta dependencia. Respecto de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Tacunga, actualmente cuenta con 6 jueces, incluida la doctora Ana Lucía Molina, encontrándose en estado conveniente, con una capacidad de resolución del 69%. Es así que en caso de disminuir un juzgador, dicha dependencia pasaría a un estado alerta, con una capacidad de resolución del 83%. Por lo tanto, se identifica la necesidad de cubrir la vacante que se generaría en esta dependencia. Y de la dependencia de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva de la Tacunga, actualmente cuenta con 2 jueces, incluido el doctor Rómulo Alexander Núñez Valencia, encontrándose en un estado bajo, con una capacidad de resolución del 42%. Es así que en caso de disminuir un juzgador, dicha dependencia judicial pasaría a un estado alerta, incrementando su capacidad de resolución al 84%, quedándose con un solo juzgador. Por lo tanto, se identifica la necesidad de cubrir la vacante que se generaría en esta dependencia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, en este momento entrego la palabra a la Dirección de Gestión Procesal, por favor. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor director general, señores directores nacionales. Mediante resolución número 038-2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve aceptar la renuncia presentada por el juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. La Dirección Nacional de Gestión Procesal emitió el pronunciamiento sobre la renuncia del doctor José Luis Segovia Dueñas a través de memorando circular número CJ-DNGP-2024-0039-MC de 18 de enero del 2024, donde se indicó que si existía afectación por su salida, recomendando el reemplazo inmediato de la vacante generada, considerando el modelo de gestión de tribunales fijos. Adicional que al ser un cuerpo pluripersonal requiere de mínimo 3 juzgadores para su conformación. La Corte Provincial de Justicia de la provincia de Cotopaxi cuenta con 2 salas, una civil y una penal. Cuenta a la fecha actual con 6 puestos de trabajo, 3 puestos para cada sala y únicamente 2 juzgadores por cada sala. Actualmente en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia cuenta con 2 juzgadores activos en 3 puestos de trabajo de la siguiente manera:
Freire Fierro Rosario de Agua Santa, 182 causas. Tinajero Miño José Fernando, 170 causas. Se conoce que se optimizará un juzgador de la Unidad Judicial de Violencia de la Tacunga, el doctor Núñez Valencia Rómulo Alexander, de la Unidad de Origen en relación a la resolución 133-2024, por lo que se tiene que la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva de la Tacunga cuenta con 2 jueces activos y un total de 786 causas en trámite con corte a febrero 2025. El doctor Núñez Valencia Rómulo Alexander tiene un total de causas en trámite con fecha a febrero 2025 de 210. Respecto a las causas pendientes de reducir a escrito en las dependencias judiciales de origen y de destino, se solicitó a la Dirección Provincial de Cotopaxi a través de correo electrónico institucional del 2 de abril del 2025 y actualizado el jueves 3 de abril del 2025, en el que se manifiesta lo siguiente: estimadas, luego de presentar un cordial saludo, me permito poner en su conocimiento que se ha comunicado por parte de los doctores Rómulo Núñez en cuanto a las resoluciones, se han cargado sin que quede nada pendiente en su despacho. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Financiera tiene la palabra. Gracias, señor presidente. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Provincial de Cotopaxi, mediante memorando circular número DP05 UPF 2025-0025-MC de 11 de marzo de 2025, emite la certificación presupuestaria para la designación de un juez temporal para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, la cual fue remitida a la Dirección Nacional Financiera para revisión y validación. Es así que, mediante memorando circular CJDNF 2025-0260-MC de 11 de marzo de 2025, se revisó y validó la existencia de recursos para continuar con dicha designación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Por favor, Dirección de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. En atención al memorándum número CJDNTH-2025-0351-MC del 25 de marzo del 2025, en el cual la Dirección Nacional de Talento Humano informó a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del informe técnico número DNTH-SA-2025-187, en la cual contiene la cobertura y la necesidad para cubrir el juez para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Cotopaxi, en aplicación a la resolución 133-2024, al haber establecido todo el procedimiento y conforme se ha escuchado las áreas técnicas de que se ha cumplido el debido proceso, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorándum número CJDNJ-2025-0391 del 31 de marzo del 2025, presentó ante el señor director general el proyecto de resolución así, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, pues el proyecto de resolución a fin de que adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. La Dirección General tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Toda vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su presentación señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-187 de 25 de marzo del 2025 y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0391-M del 31 de marzo del presente año son acordes al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En este sentido, recomiendo al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para nombrar juez temporal para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi al doctor Rómulo Alexander Núñez Valencia. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Consulto las vocalías. Si al momento existe alguna observación. No tengo Si no existe alguna observación en este momento, Secretaría General, proyecte, por favor, la resolución de lectura del articulado al título y que las áreas técnicas validen la información que se encuentra. Procedemos, señor presidente. Artículo único. Nombrar juez temporal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, de conformidad con el siguiente detalle: cédula de identidad
030-19-965. Nombres y apellidos: Rómulo Alexander Núñez Valencia. Cargo: juez de Corte Provincial. Dependencia judicial: Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Disposiciones transitorias. Primera, disponer a la Dirección Nacional de Talento Humano la notificación de la presente resolución al juez designado conforme a lo establecido en la ley. Segunda, el juez temporal designado entrará en funciones de forma inmediata una vez posesionado de su cargo. Disposición final, única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Dirección Provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto del articulado. Del título reza de la siguiente manera: nombrar juez temporal para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Hasta aquí el texto. Gracias. Si las áreas técnicas tienen alguna observación, en este momento la realizan. Caso contrario, que el área técnica valide la información consignada. Sí, señor presidente, debería igual incluirse en el cargo juez temporal y asimismo en la primera disposición. Sí, sin observación. Gracias. Más observación. Pongo en consideración la resolución. Si no existe alguna observación, No tengo observación. en este momento elevo a moción la aprobación de la resolución con los términos planteados. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal: Solanda Goy Esquelal. Doctora Solanda Goyes, nos encontramos en este momento consignando su voto en el punto 3.2. 3.3. Doctora, consignamos su voto, por favor. Está muy bajo el volumen. ¿Me podría hablar más alto, por favor? Claro que sí, doctora. Estamos consignando en este momento su voto. Ya, ok. Con el mismo argumento anterior sobre la necesidad de que estos procesos sean más ágiles, mi voto es a favor. A favor. Vocal, Plan de las Mercedes Yupán Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve nombrar juez temporal para la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Gracias, por favor. Procedemos. Corresponde el punto 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.1. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Sala Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, tiene la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente, señores vocales, señor secretario, señor director nacional de asesoría jurídica. La presente medida preventiva de suspensión es en contra del abogado Mauricio Antonio Suárez Espinosa por sus actuaciones como juez de la Sala Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Como antecedente tenemos que la Corte Constitucional del Ecuador, mediante sentencia 2219-19-EP/24 de 1 de agosto del 2024, declararon el cometimiento de error inexcusable en contra de los abogados Mauricio Antonio Suárez Espinosa, Lenin Ceballos Martínez y Jesse Marcelo Monroy Castillo por sus actuaciones como jueces de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Es así que con esta información, mediante memorando circular DP09CD DPCD 2025-0030-MC de 27 de febrero del 2025, el director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en ese entonces, solicitó al Pleno del Consejo de la Judicatura se dicte una medida preventiva de suspensión en contra del abogado Mauricio Antonio Suárez Espinosa por sus actuaciones como juez de la Sala Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. En el presente caso se debe tener en cuenta que la acción de protección número 09209-2019-00552, en la que
actuó el servidor al que se pretende suspender fue revisada en vía constitucional por los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, quienes con mayoría de voto dentro del caso 2219-19-EP declararon la existencia de error inexcusable, por cuanto los abogados Mauricio Antonio Suárez Espinosa, Lenin Ceballos Martínez y Jessy Marcelo Monroy Castillo, jueces de la Sala Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, ratificaron la sentencia del juez de primer nivel y por ende las medidas de reparación integral, bajo el entendimiento de que la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, había vulnerado los derechos constitucionales de Orbis Corp, a pesar de que no existía ninguna actuación por parte de la empresa pública que haya trastocado el derecho a la defensa de aquella, es decir, sin una justificación razonable para la declaración de la vulneración de derechos. Asimismo, esta decisión ocasionó que CENEL pague un total de 12.032.890,32 centavos a favor de Orbis Corp. Tanto más que los jueces constitucionales consideraron que la actuación de los jueces provinciales fue gravísima porque no existe una justificación razonable para la declaratoria de vulneración de derechos sin ningún fundamento, que tuvo como consecuencia el pago de una cuantiosa reparación integral de una garantía jurisdiccional. En este sentido, se podría inferir que los hechos por los cuales se emitió la declaratoria jurisdiccional previa son de naturaleza gravísima, ya que la decisión adoptada dentro de la acción de protección tuvo un daño significativo tanto para la Administración de Justicia como para CENEL, por lo que se justifica la necesidad de emitir una medida preventiva de suspensión. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el número 6 de la decisión emitida en la sentencia número 10-09-IN, ya acumulados /22, devendría impertinente emitir la medida preventiva de suspensión en contra del servidor judicial, abogado Mauricio Antonio Suárez Espinosa, por sus actuaciones como juez de la Sala Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, continúe con la tramitación del sumario disciplinario número DP09-2024-1025, en el cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 IBID. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Cuarto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Se pone a consideración de las vocalías el informe presentado, por favor, si es que existen observaciones. Tengo observaciones. Si no existen observaciones al respecto, en este momento entraríamos a tomar resolución. Doctora Goyes, tal vez desea hacer uso de la palabra. Doctora Goyes, tal vez desea hacer uso de la palabra. No, en absoluto estoy totalmente de acuerdo con la recomendación que ha hecho Control Disciplinario. Listo, siendo así, se funciona la aprobación del informe para Apoyo. Procedemos, señor presidente. Vocal, Yolanda Goya Esquelal. ¿A favor? A favor, vocal, Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godinarán. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción. Gracias, por favor, presidente. Responde 4.2. Señor presidente. Dígame. Hola, presidente. Mire, ya se ha hecho la primera llamada para embarque del vuelo que yo tengo. Entonces, quiero sugerir que se suspenda y se cambie la hora para poder retomar la sesión. ¿En qué momento está apuntando usted estaría llegando a la conclusión? ¿Me escucha?
¿A qué hora está usted llegando a la ciudad de Quito? El arribo en el aeropuerto Mariscal Sucre es a las 4 de la tarde. Y hasta llegar a Quito estaría, yo estimo 1 hora porque hay contraflujo, 5 de la tarde. Perfecto. Te indico entonces en este momento hago una suspensión del costo de la acción de todo lo que ha estado la gracia. Listo, señor presidente, procedemos a tomar. En este momento. Si hay, sugiero también, si si es necesario sesionar antes, yo puedo conectarme en el aeropuerto en Quito sin ningún problema, o sea, a lo que esté arribando allí, 4:15. Sería muy importante, pero en este momento sería las 5 de la tarde ya para tener garantías de conectividad y salir con todo el tiempo. Se retomaría este pleno a las 5 de la tarde, 7 horas. Y queda suspendido siendo respecto a la conferencia. Gracias.